Bienvenido, es un placer recibirlo una vez más en este espacio dedicado a las ciencias médicas. Serán 12 minutos para compartir un tema interesante que ya comienza con la curiosidad de hoy. Le comento que se han encontrado lesiones tuberculosas en el hombre neolítico, en momias egipcias y en cráneos precolombinos de América, lo que supone que esta dolencia ha acompañado al hombre en su desarrollo evolutivo. Espero haberlo motivado a que se quede con nosotros hasta el final. Mundialmente, la tuberculosis ha tenido un resurgir en los últimos años. En 1993, la Organización Mundial de la Salud decretó una situación de emergencia y se estima que en los próximos 10 años esta dolencia acompaña a 90 millones de personas, los que se sumarán a los 1.900 millones ya enfermos. Se estima además que este mal cobre 30 millones de vidas. Con estos dramáticos antecedentes, recibo en el set de Visión Médica a la doctora Gladys Leydis Blanco Zambrano, especialista de primer grado en neumología y máster en enfermedades infecciosas. Gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Bueno. Doctora, según datos del Programa Nacional del Control de la Tuberculosis, en los últimos años ha habido una reemergencia de la enfermedad. En tal sentido hay que estar informados. Vamos a comenzar hablando de qué es la tuberculosis y cuál es su agente causal. La tuberculosis no es más que una enfermedad infectocontagiosa de causa sistémica producida por el Mycobacterium tuberculoso que va a afectar predominantemente a los pulmones, aunque no queda exento ningún órgano de la economía. ¿Qué signos, síntomas, manifestaciones principales nos pueden hacer pensar en su presencia? ¿En algún momento pudiera pasar desapercibida la enfermedad? Sí, mira, la tuberculosis puede aparecer con diferentes tipos de formas de presentación. Esto depende inicialmente del órgano afectado. Como ya habíamos hablado anteriormente, los pulmones son los órganos con mayor frecuencia se afecta, por tanto siempre se asocia al paciente con tuberculosis cuando aparecen síntomas respiratorios, como por ejemplo la tos, la expectoración, la falta de aire, el dolor torácico, pero puede ir asociado además de síntomas generales como la fiebre, la astenia, la anorexia. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es cuando su presentación es pulmonar. Cuando es extrapulmonar, pues entonces aparecen síntomas referidos o relacionados con el órgano afectado o con la localización afectada. Ya, bueno, me hablaba de los pulmones. ¿Qué otros órganos pudiera afectar también la tuberculosis? Puede afectar, por ejemplo, los huesos, pueden afectarlo, esa es la forma de presentación ósea, puede afectar el intestino, puede afectar el aparato genitourinario, puede afectar el corazón, las formas graves como la meningia, es decir, ya va a existir una afectación a nivel de las meningias o a nivel bien encefálico. O puede tener una forma de presentación generalizada, es decir, afectar al mismo tiempo varios órganos del individuo. Bueno, gracias por estas primeras consideraciones valiosísimas sobre la tuberculosis, una infección bacteriana crónica de la que seguiremos conociendo aquí en Visión Médica. Esto es Diccionario Médico, una sección que pretende clarificar algunos términos que nosotros casi desconocemos porque se emplean en lo fundamental, en el lenguaje médico. Por supuesto que la doctora Gladys me ayudará en esta oportunidad. Doctora, ¿qué significa tisiología? Tisiología no es más que una rama médica que va a estudiar específicamente la tuberculosis. La tuberculosis. Tisis fue el primer nombre que se le dio, uno de los primeros nombres de esta enfermedad. Tisis que significa consunción, es decir, paciente que se encuentra delgado extremo, casi a la desnutrición incluso puede llegar y por eso se toma ese nombre. Tisiología, pues lo que la estudia. De ahí el adjetivo tísico o tísica, ¿verdad? Exactamente. Y en el caso de astenia. Astenia no es más que el cansancio que refiere el paciente, debilidad. Eso es lo que significa en el lenguaje médico. Y anorexia, que bueno, ya es un poco más conocido. Anorexia es la pérdida del apetito, que va también muy asociada a esta enfermedad. El paciente se niega a comer. Bueno, interesante conocerlo. Gracias, doctora. Usted acompáñenos. Esto ha sido Diccionario Médico.
El Mycobacterium tuberculosis causa la muerte de más personas que cualquier otro agente infeccioso. El 25% de las defunciones en los países en vías de desarrollo refieren ser por tuberculosis. Por eso, por su importancia, continúo la conversación en Visión Médica con la doctora Gladys. Y me gustaría, Gladys, hablar ahora de cuál o cuáles son las vías de transmisión de la tuberculosis. Mira, existen 4 vías de transmisión de la tuberculosis, pero la más importante es la vía aérea, porque es la que mayor transmisibilidad tiene y es la más conocida y a la que todos temen. Pero también se puede el individuo contagiar por una lesión en la piel, es decir, una heridita que haya en la piel y caigan sobre ese lugar gotitas de saliva contagiadas o contaminadas con el bacilo de la tuberculosis. ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad de la enfermedad? Esta enfermedad es muy lenta, siempre se ha conocido como una de las enfermedades más lentas dentro de su periodo de infección hasta que se desarrolla la enfermedad. ¿Por qué? El individuo puede infectarse de tuberculosis, pero la enfermedad puede desarrollarse al cabo de los 2 años, quizás hasta el cabo de los 20 o los 30 años, es que se desarrolla la enfermedad. Esto aparece si el individuo se encuentra inmunodeprimido. La tuberculosis es una enfermedad oportunista, porque aprovecha estos estados de inmunodepresión para ella desarrollarse, multiplicarse el bacilo y traer como consecuencia la enfermedad. Paciente inmunodeprimido, por ejemplo, como los pacientes VIH positivos, son una de las personas o un grupo de riesgo considerado hoy alto. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico? El diagnóstico se lleva a cabo estudiando fundamentalmente estas secreciones que contienen el bacilo de la tuberculosis, más conocido como la realización del esputo-Bar, que es la toma de la muestra de las secreciones que provienen del aparato respiratorio, y esto se manda a estudiar al laboratorio con tinciones especiales y se visualiza el bacilo directamente. También se manda a cultivar porque en ocasiones no se ve de forma directa y entonces el crecimiento de ese bacilo pues nos da la referencia de que pueda ser tuberculosis. ¿Y en el caso del tratamiento es específico? ¿Qué tiempo dura? Sí, tiene un tratamiento específico. Gracias a esto hace que la tuberculosis sea curable, lo que es un tratamiento prolongado. Lleva una combinación de 4 drogas: isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina. Muy importantes, ellas tienen que ser combinadas, no puede dejarse una de ellas de dar, porque cae el paciente en posibles resistencias y entonces no curaría la enfermedad. Es largo porque inicialmente se debe tomar diario el tratamiento por 60 días y después entonces se extiende a 5 meses más que se toma el tratamiento 2 veces a la semana, ya disminuyendo el número de fármacos, pero sí hay que continuar hasta que termine a completar las 100 dosis de tratamiento. Bueno, de ahí la importancia de ser muy cuidadosos, de prevenir, de estar informados. Las gracias, doctora, por continuar con las valoraciones. Usted debe saber que entre las naciones que menos personas tienen afectadas con la tuberculosis se encuentran Estados Unidos, Costa Rica, Chile y Cuba. Lo supo aquí en Visión Médica. Quédese con nosotros porque este es un programa en el que se habla de ciencia, de salud y de medicina. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed. Al día Noticias de Salud. Boletín. El acontecer científico en materia de salud y medicina está marcado por las siguientes noticias. Análisis de sangre y secuenciación genética para diagnosticar el cáncer. El genoma humano sufrió muchas mutaciones hace unos 5.000 años. La pulpa del tercer molar es una buena fuente de células madres. Test de laboratorio puede elevar a 3 las muertes por nuevo coronavirus. Fumar también afecta al cerebro, aseguran expertos. Bipolaridad, mal que también pueden padecer niños y adolescentes. Las probabilidades de sobrevivir a una parada cardiorrespiratoria se reducen a la mitad a los 6 minutos e investigadores demuestran que el ibuprofeno ayuda a curar la tuberculosis. Boletín. Infomed. Al día Noticias de Salud. Investigadores españoles del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de Barcelona comprobaron por primera vez que el tratamiento con ibuprofeno ayuda a detener el desarrollo de la tuberculosis y aumenta la supervivencia de los afectados. Este estudio, realizado con ratones infectados con la bacteria que causa la tuberculosis, fue publicado en la revista de enfermedades infecciosas y abre las puertas a ensayos con humanos en este campo, con un medicamento ya aprobado y barato como complemento a los antibióticos que se utilizan en la actualidad en las personas que padecen tuberculosis. El equipo de Cardona, después de los buenos resultados con el ibuprofeno, ha incluido en el estudio el tratamiento con ácido acetil salicílico o aspirina,
y ha concluido que también tiene efectos preventivos en el desarrollo de la enfermedad en ratones infectados. Este trabajo se ha realizado en 60 ratones, unos tratados con ibuprofeno y otros sin tratamiento. Pasado un mes, los investigadores comprobaron que en los animales medicados con este antiinflamatorio, el número de sus lesiones, sus medidas y las bacterias instaladas en el pulmón eran menores a los no tratados. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed. Al día Noticias de Salud. Boletín. Según un estudio publicado en la página web de Radio Rebelde, la tasa en Cuba de tuberculosis es de 7 por cada 100.000 habitantes, muy bajas gracias al control. Vamos a hablar en tal sentido, doctora, de las medidas que desarrolla el Ministerio de Salud Pública justamente para el control de la tuberculosis. Desde que triunfó la revolución, se instauró un programa de control nacional contra la tuberculosis, que este programa de control ha tenido modificaciones, se ha priorizado en periodos donde se ha visto un aumento de la incidencia de la misma y, por ejemplo, la última inyección fue el fortalecimiento del programa con recursos que brindó la Organización Mundial de la Salud en el año 2008, implantándose en nuestro país a partir del año 2009, y esto propició que se mejoraran los recursos, tanto en el laboratorio, tanto la llegada de los medicamentos, tanto el movimiento para realizar pesquisas en todas las comunidades y lograr mejorar, ¿no?, el diagnóstico de la tuberculosis y buscar todo tipo de pacientes que se sospechara que fuera TB y estudiarlos a fondo a punto de partida de esta ayuda que nos brindó la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso de nuestro municipio, doctora, de Manzanillo, ¿cuál es la situación actual que tenemos en relación a la tuberculosis? Mira, Manzanillo hoy por hoy se considera un municipio de alto riesgo de tuberculosis porque está por encima de esa tasa nacional. Tiene cifras de por encima de 7 por 100.000 habitantes y esto trae como consecuencia pues que se priorice y que se enfatice mucho la pesquisa del paciente con síntomas respiratorios. ¿Qué pasa con esto? Que se han priorizado, entonces se ha hecho tareas encaminadas a trabajar en función de localizar ese tipo de pacientes. Es por eso que se han capacitado los médicos de la familia, las enfermeras, para que cuando lleguen a la consulta pues se sospeche mucho más la enfermedad y se estudie y se pueda llegar al diagnóstico si es el caso, en fin, el que estamos pensando en ese caso. Cada manzanillero entonces debe estar muy alerta ante cualquiera de estos síntomas de los que hemos hablado aquí. Quisiera hacer, doctora, alguna recomendación final a los manzanilleros, a las personas aquejadas con esta enfermedad, a los familiares o bueno, a los demás para prevenir. Sí, cómo no. Decirle a todos los manzanilleros que todo paciente que sea diagnosticado con tuberculosis, no rechazarlo. Este es el paciente que debemos apoyarlo. La tuberculosis es una enfermedad transmisible, pero es curable y debemos darle amor y apoyo a este tipo de pacientes para que hagan su tratamiento completo, para que se sientan con cariño acogidos en el seno de su familia y con el médico y la enfermera de la familia, pero además de eso para lograr disminuir la transmisibilidad de este bacilo. Claro que sí. Muchas gracias, doctora, por acceder a nuestra invitación. Ha sido un placer, de verdad, compartir con usted. Le deseo muchos éxitos en su carrera y que se repita la visita. Gracias. A usted le recuerdo que puede comunicarse con nosotros por todas nuestras vías habituales. Aquí lo vamos a estar esperando en Visión Médica. La tuberculosis es posiblemente la enfermedad infecciosa que más prevalece en el mundo. 1/3 de la población mundial la padece. Sus síntomas clásicos son tos crónica con esputo sanguinolento, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. Se transmite por vía aérea cuando las personas infectadas tosen, estornudan o expectoran. Pero un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno pueden interrumpir sus vías de transmisión. Y hasta aquí nuestra entrega de hoy, pero nos estaremos viendo nuevamente dentro de 7 días para darle otra visión médica a Manzanillo para usted, que quiere saber más de medicina. Nos vemos.